Mari Compuche, Tragupa Ina Yuculén, nos volvemos a ver. Pulamien, hoy día abordaremos la salud mental, en donde está conectado nuestro lonco con nuestro piurque. La pandemia y este Cutrán, el COVID-19, nos ha afectado. El temor y la ansiedad que provoca el enfrentar esta nueva enfermedad ha provocado en nosotros fuertes emociones. El estar alejado de nuestros seres queridos, el distanciamiento social necesario y obligado, nos ha provocado aislamiento y soledad. Y con ello ha provocado que tengamos ansiedad, problemas de conciliar el sueño, nerviosismo y, en general, estrés. La Ñuque Mapu nos ayuda a luchar contra esta enfermedad. Si bien nosotros estamos conectados con ella para tener Kumemonien, que es lo que hablamos en las primeras cápsulas, y Kumefelen, en estar en armonía con el ambiente, ella nos brinda alimentos y hierbas medicinales. Aquí tenemos las hierbas que nos van a servir. Tenemos la manzanilla, la flor de manzanilla, la tenemos seca aquí, pero si la tenemos en forma natural, tiene el 100% de sus propiedades. Tenemos la pasiflora, con su propiedad relajante, sirve para el nerviosismo, se usa completa. Tenemos el naranjo, que nos sirve las hojitas, las cáscaras y la fruta. Tenemos por acá la melisa, acá también tenemos seca. La melisa es un sedante suave, sirve para el nerviosismo, la ansiedad y para las palpitaciones. Ya que tenemos la gama de mentas que nos va a ayudar con la tensión de la cervical, que producto del estrés, el dar vuelta tanto las cosas, nos llega a pesar esto acá y eso nos sirve para relajarnos. También tenemos que mencionar el romero castillo, que es antiinflamatorio. ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos el poleo, ¿ya? En conjunto, nosotros vamos a preparar hoy día un agua de hierbitas, una agüita simple, y también vamos a trabajar con una infusión. Prepararemos una agüita de hierbas y de naranja. Le agregaremos menta, melisa y unas rodajas de naranja, y le agregaremos agüita purificada. Esta agüita la vamos a dejar reposando de la noche, toda la noche, ¿ya? Para poder consumirla durante el día. Le pueden echar endulzante, tenemos miel, azúcar morena, pero también se la pueden tomar sin ningún endulzante, porque es muy rica de sabor. Trabajaremos también con una infusión. En esta infusión que prepararemos, como les dije, a las hierbitas les gusta compartir sus propiedades, y trabajaremos con melisa, pasiflora, manzanilla, le pondremos hojitas de naranjo y un poquito de lavanda. Tenemos que usar muy poquita lavanda porque es fuerte la lavanda. Y ahora le agregaremos agüita, le agregaremos azúcar morena, con eso es suficiente, y la taparemos para que no se nos escapen nuestros principios activos. Pulamien Puwenú, y espero les haya gustado la actividad de hoy día, y los invitamos a que se inscriban en el link que está en la descripción, en donde pueden participar en el taller de alimentación saludable, huertos y hierbas medicinales. Pehuaín, Humedungum, Peucayal, Inche Rosa y Naipilpiñem.